buenos días a todos. Vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del DAX del 30 de marzo de 2017. Llevaba ahora unos días sin operar. Y bueno, pues nos encontramos el precio esta mañana apertura justo en medio del rango que había tenido el precio ayer, ¿no? Por esta zona apertura-cierre de ayer. Así que bueno, poca cosa que comentar. Tenemos esta zona aquí de soporte, esta zona de por aquí que puede ser la zona, digamos, de resistencia, punto de parada eh, en, en, en el corto plazo, ¿no? Esta zona en 15 minutos y en 30 minutos, ahí en 60 minutos, ahora lo veremos más en 15 minutos, y fijaros cómo el precio ayer, el volumen más alto que tuvimos, fue ayer a la apertura, a las 29, perdón, a las 10, de 29, a las 10 de la mañana, y a partir de aquí el precio estuvo en un rango totalmente lateralizado, que llevó a marcar un rango de 64 hasta 10, más o menos 54 puntos durante buena parte de la sesión. Tendríamos esta parte de aquí de la preapertura del futuro, apertura contado y máximos el 10. Si contamos desde la apertura, pues serían casi 63, 73 puntos, pero bueno, luego el rango fue mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Cosas a comentar. Bueno, en 15 minutos esta mañana lo que he estado viendo es que teníamos la zona, como comentaba antes, la misma zona en una hora que en 15 minutos, esta zona de aquí de máximos, y podemos decir que tanto en por abajo como por arriba está la zona de hora está en el 23, mientras que la zona de 15 minutos está en el 14 aproximadamente. Podríamos marcar también una zona del 23-24, pero bueno, he preferido ir a buscar los mínimos, aunque fijaros como aquí hay un punto quizá de que no se ha trabajado. Esta zona de aquí ya se trabajó y la última zona quedaría esta de aquí en el 170. Eh, tenemos también un gap de apertura de, del lunes en el 12.060 y tenemos como punto de máximo volumen durante el lunes esta zona de aquí. Esta zona aquí, por eso también pues he intentado buscar alguna zona de volumen, perdón, de parada, aunque el clúster en un minuto está en esta zona de aquí. Bien, pues la estrategia de hoy, ¿cuál era? Pues bueno, bien simple, ¿no? Cualquier rotura que haga por aquí, coger un largo, cualquier rotura por aquí, coger un corto y a ver si despegaban alguna cosa de aquí. No han llegado a tocar la zona de abajo, fijaros, esta es la zona ya, perdón, el gráfico ya en 30 segundos. La apertura, este de aquí ha sido la vela con más volumen y fijaros que no llega ni a los 400 contratos. El resto está por debajo de los 300. Con lo cual, a mí ya es una cosa que me preocupa a la hora de operar. Así que nada, ir con mucho cuidado y no trabajar zonas a menos que no salga volumen. He marcado algún clúster como ha sido este de la apertura, como ha sido este de aquí, que eran clústeres muy diferenciados. Podría haber marcado también este de aquí, pero coincidía justo en el clúster de apertura. Fijaros que hay un montón de gaps hoy por el bajo volumen, pero en todo caso la mayoría de ellos se van cerrando a medida que el precio pasa y los deja. Fijaros, dejan este gap, dejan este de aquí, que este tampoco lo he marcado, y mirar cómo dejan este gap, bajan. Además es una zona que tocan hasta dos veces, y fijaros cómo es esta zona de aquí, esta zona, cómo la testean dos veces. Pero yo aquí no tengo nada, no tengo ningún clúster que me dé volumen, no tengo nada, o sea, tampoco tengo ninguna zona en 15 minutos, nada que me haga pensar que puedo tirar el precio o que puedo hacer algún trade para coger un largo. Lo único que tendría aquí sería este final de extensión. Este final de extensión que es un poco agarrado con pinzas porque lo hacen hasta dos veces y bueno, digamos que coincide, pero que no lo he tenido tampoco en cuenta, aunque esto fuera casi pues el 50% más o menos de todo tramo. Bueno,
El precio llega aquí, yo creo que esta es la zona de compra, es decir, tenemos 245 que aparece el clúster de apertura y luego tenemos toda esta zona de aquí de al día de ayer donde el precio intentó varias veces, se ve mejor con zoom, intentó varias veces pasarlo, cuando llegan tocan, fijaros que cuántas velas quedan aquí, bajan, fijaros que 1, 2, 3, 4, hasta 5 velas intentan romper y no pueden, ¿de acuerdo? Vale. Fijaros cómo al final el precio, bueno, vamos a avanzar porque dejan este gap aquí. Yo pensaba que el precio podía bajar hasta aquí, que es la zona donde yo esperaba, zona de 45, 46, 47, 44 aproximadamente. Clúster, tenemos esta zona de volumen que nos podía parar y así lo ha hecho, pero teníamos este gap que llamaba aquí y que al final no han cerrado y lo han venido a cerrar justo ahora. Fijaros cómo el precio pues finalmente ha venido a tocar todo este clúster de aquí. Problema que tenemos ya con este clúster, para mí, vemos que han hecho casi al tick al final de extensión. Para mí el problema que tenemos es que ya se ha visto que aquí no han podido distribuir, perdón, nos han distribuido la mayor parte de los contratos, así que bueno, ahora pensar un largo por esta zona me da un poco de desconfianza, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que esperaba era largo aquí para ir a buscar final de extensión por esta zona donde teníamos antes también, fijaros, limitadas, parando el precio cuando han llegado aquí, etcétera, ¿de acuerdo? Esta era para mí era la entrada en esta zona aquí, eran largos, cierre de gap, zona de 15 minutos, zona de clúster en 30 segundos, bueno, zona muy trabajada. No han llegado, han tirado hacia arriba, fijaros la subida como lo han hecho, poco a poco, sale un primer clúster un primer racha de volumen y sale una segunda y a este ya nos da el tirón hacia arriba, dejando aquí largos atrapados como se puede ver en el detalle en la cinta en 30 segundos. En ambas ocasiones dejan largos atrapados y 0-0, 0-0, así que bueno, quizá era un momento para tomar cortos, pero el problema está en que teníamos esta zona aquí en 15 minutos. Esta zona de aquí. Y en el caso de que hubiéramos podido tomar un largo en la rotura de esta zona, fijaros que todas las velas, todas, esta y esta, no han conseguido cerrar por encima de la zona en 15 minutos. Se han cerrado, ha sido por un punto, muy poco. Entonces esto ya me hacía pensar que podíamos tener un corto, pero el problema que tenemos es que esta aquí tenemos una zona negociada que bueno, puede ser un pullback en toda regla. Así que nada, me he esperado, el precio llega aquí ahora, fijaros, no tenemos casi ni 100 contratos de volumen, con lo cual para mí esta zona ya a negociar es peligroso. Primero porque, como estoy diciendo, para mí era antes de hacer el tirón, no ahora. Y segundo porque el precio, en este caso, viene de arriba, ¿de acuerdo? Y con fuerza. Así que, bueno, hacen caer 16 puntos, pero fijaros qué poco le ha costado hacer la bajada y en cambio cómo le ha costado hacer toda la subida hacia arriba. Y mirar cómo en 2 tramos se lo comen, dejan el final de extensión, final de extensión aquí y a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Así que dejamos ya aquí todos los gaps ahora mismo ya cerrados, todos los gaps que han ido dejando bajo volumen. Hoy era, bueno, es un día de muy poco volumen y era normal que fueran dejando gaps, pero fijaros que más o menos eran las zonas donde pues el precio se ha ido negociando y se ha ido trabajando. Bueno, ya nada, está por la tarde, veremos a ver cómo termina la sesión o las velas de 15 minutos. Bueno, la sesión ya la doy terminada, pero veremos cómo esta zona puede ser la zona de parada si aquí llega el precio y si esta vela aguanta, quedan 4 minutos y medio. Pero bueno, antes de cerrar, quería comentaros un gráfico que vengo utilizando hace un tiempo, desde que hizo el curso con Ferran Font, nos pasó pues un poco de información acerca de Wyckoff y al final pues hay este indicador que lo único que hace es medir pues el volumen o la diferencia de presión que hay en subidas y bajadas. Y fijaros una cosa importante, cuando estos días ya se hablaba de una caída importante en el precio,
¿de acuerdo? Estos días de aquí. Fijaros cómo realmente la diferencia que ha habido en cuanto a subidas y bajadas se puede ver en las presiones que hay tanto en subida como en bajada. Es decir, este gráfico lo único que nos dice es que para bajar desde este punto hasta este punto han puesto 638.000 contratos y para subir este tramo han puesto 444, es decir, han vuelto al mismo casi punto de origen con mucho menos volumen, con lo cual realmente esta presión bajista no era tan fuerte porque no han tenido que meter mucho volumen para subir. Y fijaros aquí lo mismo, es decir, esta bajada que hacen aquí tienen que poner 323.000 contratos y solo 287.000 para volver, ¿de acuerdo? Bastante equilibrado, pero fijaros que este tramo de aquí, como enseguida recuperan el punto de partida, ¿de acuerdo? Esto de aquí no le hagáis mucho caso porque quizás eran los días y aquí los días de vencimiento de futuros, y fue la zona donde no había volumen en el contrato que había en este momento, en el nuevo contrato. Bien, y fijaros cómo de nuevo el precio estos días, que nos vamos hacia abajo, ponen 280.000 contratos y lo hacen subir con 215.000. Es decir, hay presión bajista, pero luego aparece la presión alcista y no pasa nada, ¿de acuerdo? Y fijaros que mientras hacen bajar un poquito el precio, ponen muy poca chicha. Es decir, al final, si vemos cómo hacen subidas y bajadas, fijaros esta bajada también de aquí, este es día Trump, si no me equivoco, sí, elecciones Trump. Fijaros cómo el precio lo hacen bajar, pero 396.000 contratos, y fijaros cómo lo hacen subir hasta aquí arriba, 429.000 contratos, ¿de acuerdo? Entonces esto nos puede servir porque en un momento determinado, cuando el precio puede llegar a alguna zona de control, como era esta de aquí, como ha venido siendo esta zona de aquí, los 11.867 aproximadamente, es un buen punto para tener en cuenta cómo se desarrollan o cómo se han desarrollado las diferentes fuerzas bajistas o alcistas, ¿de acuerdo? Si hay una gran presión bajista y nos quedamos por aquí y continúa apareciendo líneas rojas argumentando fuerza o presión bajista o alcista, pues puede ser un buen indicador para hacer algún swing, ¿vale? Por ejemplo, aquí el precio llega hasta aquí abajo y fijaros cómo aquí, ¿de acuerdo? Estos días de aquí, el lateral, fijaros cómo está apareciendo fuerza alcista y finalmente aparece la presión y nos vamos hacia arriba, pero esto era un punto de acumulación, ya lo habíamos comentado, se veía también con el delta, se ve con muchas maneras, pero esto es una manera más de confirmar que tenemos pues ahí una fuerte presión, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es todo, ya volvemos por la tarde con un poco más de trading. Un saludo.